Stand clear of the closing doors, please. Perfecto, bienvenidos, bienvenidas todos, buenas noches en esta lluviosa tarde de julio, de la segunda ya semana de julio. Querido analista, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal te pinta el medio año ya? Ya se nos fue medio año en un tris. ¿Cómo estás? Queridísima Sombra, muy bien, estamos hoy felices. Hoy nos sorprendió de nuevo la lluvia aquí en donde estamos. Recordemos que la batalla de Poseidón y Shaq está a todo lo que da. Así que bueno, sufriendo las inclemencias del tiempo, pero también disfrutando que está lloviendo en el país. Ya nos hacía falta, la verdad es que ya nos hacía muchísima falta. El día de hoy, el estado de Veracruz ha sido de los favorecidos con lluvias intensas. Veíamos en los noticieros de televisión abierta los ríos que se observan en las calles de Veracruz, el agua cristalina que corre por muchas de esas calles y el agua puerca que corre por muchas de esas otras calles. La Ciudad de México también fue un caos el día de hoy, el tráfico, inundaciones, accidentes en el metro, en fin, hemos tenido de todo un poco. Después de haber conocido ya el gabinete de la presidencia, la última parte del gabinete, pues nos quedamos como con muchas dudas, ¿no? Tenemos la Secretaría de Gobernación con nombramientos interesantes, la Secretaría de Educación con nombramientos sorprendentes, y bueno, en la agenda del día de hoy, ¿qué tenemos, querido analista? El día de hoy, querida Sombra, veremos lo que es la reforma al Poder Judicial. Seguiremos con este tema, lo cual es más que importante. Tratar de conocer un poquito cuáles son los 4 ejes principales de estas reformas. Y vamos a tener una invitada muy especial, así que estamos esperando la presentes. Híjole, bueno, pues ahorita se va a conectar, va a estar con nosotros en unos minutos una amiga muy, muy querida. No vamos a revelar su nombre, pero sí que vamos a revelar su formación y sus credenciales, porque es importante que todos ustedes sepan que a las personas que invitamos a estos espacios son de probado prestigio. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Derecho Penal, en Juicio Oral y en Proceso Penal Acusatorio, es experta en Derecho Fiscal y actualmente trabaja en el Poder Judicial de la Federación. No vamos a dar más detalles para seguir respetando su privacidad y para que ella pueda el día de hoy compartir con nosotros su perspectiva de este tema tan interesante al que dedicaremos todo este podcast. Amiga M, querida, bienvenida esta noche. Cuéntanos cómo estás, cómo te trata el clima por allá. Hola, buenas noches, Sombra, buenas noches, analista. Muchas gracias por la invitación. Aquí donde yo estoy, el clima es bastante cálido. Si eres team calor, está perfecto. No hay lluvia, no nada, un clima perfecto. Y pues nada, muy contenta de poder platicar con ustedes respecto de estos pequeños aspectos de la reforma que está en estos momentos gestándose en el Poder Legislativo, para ver que finalmente como que... Pues bueno, ese justo es un tema que ha traído al país en la expectativa durante las últimas 3 o 4 semanas. Pero para empezar a hablar de la reforma al Poder Judicial, nos parece que tenemos que conocer más qué es el Poder Judicial. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el Poder Ejecutivo porque de una u otra manera tenemos algo que ver con el Poder Ejecutivo, ya sea que nuestros hijos estudien en una institución pública que depende de la Secretaría de Educación Pública, que recibamos el servicio de energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad, o que tengamos que dirimir alguna controversia laboral a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, de una u otra forma,
el Poder Ejecutivo Federal está cerca de todos nosotros, ¿no? Ya sea a través de los caminos y puentes federales, de los sistemas educativos, de los sistemas económicos, pero cuando hablamos del Poder Judicial, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se le viene a usted, querido auditorio? ¿Qué se le viene a usted, ama de casa, a usted, estudiante? ¿Qué es el Poder Judicial? Querida M, cuéntanos, ¿qué es el Poder Judicial? Bueno, de manera muy breve, me gustaría de alguna manera recordar que en la etapa monárquica, digamos en las antiguas monarquías, anteriormente recordemos todos que existía un rey o un monarca soberano, quien tenía, digamos, como todo el destino en sus decisiones de un país o de un pueblo o de un reino. Después, digamos, de muchas revoluciones, se logró, digamos, en la mayoría de los países occidentales, que ese poder fuera dividido entre varios actores para, de alguna manera, suprimir los abusos. Entonces, si bien es cierto, hay ahora alguien que toma las decisiones como lo es el presidente o la presidenta en las repúblicas, también existe, digamos, como dos entes más con los cuales comparte la toma de las decisiones de un país. Uno de ellos es el Poder Legislativo, que como muchos saben, y recordemos que el Poder Legislativo lo que hace es crear esas leyes que nos van a decir a nosotros cómo podemos ejercer nuestros derechos y cuáles son las normas que nos van a regir. Y por otra parte está justo la pregunta del Poder Judicial, que es ese ente quien tiene esa facultad para poder revisar que las decisiones que toman los otros poderes o que los problemas que hayan entre las personas sean ajustados a las leyes, que se imparta, digamos, de alguna manera o que se tome una decisión justa para poder dirimir un conflicto, para poder aplicar una ley. El Poder Judicial básicamente resuelve conflictos, ya sea entre las personas o entre las personas y las autoridades. Tratándose del Poder Judicial Federal o de la Federación, lo que hace es resolver esos conflictos, pero a nivel federal. Y hay diversas materias, pero sobre todo la función más importante es revisar que las leyes y los actos de todas las autoridades no sean violatorios de los derechos humanos o de los derechos fundamentales de todas las personas. Básicamente pensaría eso sería. uno que el propio Poder Ejecutivo sería el responsable de verificar que sus decisiones sean de acuerdo al marco normativo nacional. Sin embargo, entonces, este otro poder, que es el Poder Judicial, pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Dónde lo encuentra uno? ¿Cómo se acerca uno a él? Sí, bueno, está, primero que nada, bueno, el fundamento está en la Constitución, primero que nada. Allí está conformado el Poder Judicial de la Federación, el cual establece que existe la Suprema Corte y los juzgados federales, entre ellos los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, y los podemos ver repartidos en cada uno de los estados en algo que se le denomina distritos judiciales y a la vez en circuitos, es decir, bueno, hubo una división administrativa que actualmente corresponde a cada uno de los estados, es un circuito diferente. Entonces, en cada estado hay, digamos, como una representación de ese Poder Judicial de la Federación, en el cual hay jueces federales en diversas materias y jueces de amparo y tribunales colegiados, quienes revisan nuevamente que los actos de todas las autoridades estén, digamos, o que estén ajustados a la ley, pero sobre todo sean respetuosos de los derechos humanos. Correcto. Entonces, únicamente se refiere a el respeto de los derechos humanos y el apego a la ley.
Analista, hay algo que me está llamando la atención de esta reforma y tiene que ver con saber qué significa esto de las salas de la Suprema Corte, ya que vemos que uno de los cambios que propone esta reforma al Poder Judicial es la eliminación de las salas, para que solamente las ministras y ministros sesionen en pleno. Así que, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Sombra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 3 órganos. Uno de ellos es el Pleno, el cual está conformado por todos los 11 ministros de la Suprema Corte y es el órgano máximo de decisión. En este se resuelven los asuntos más importantes y se emiten las jurisprudencias de mayor relevancia. Después vienen las salas, que son los órganos colegiados, que se encargan de conocer y resolver determinados tipos de asuntos. Cada sala está integrada por 5 ministros, que son designados para formar parte de ellas. De esta manera, el Pleno y la sala se dividen el trabajo y la toma de decisiones en la Suprema Corte. La primera sala será la encargada de asuntos en materia civil y penal, que actualmente está presidida por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En ella también participan las ministras Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, Juan Luis González Alcántara Carranca y Alfredo Gutiérrez Ortiz. En la segunda sala es la que se encarga de asuntos en materia administrativa y laboral, y en ella participan o la preside de entrada el ministro Alberto Pérez Dayán, y participan la ministra Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Javier Lainez y Luis María Aguilar, que está por terminar su encargo. Y entonces, analista y Maribel, pues, ¿qué conjunto, qué cambios propone esta reforma? ¿Cuáles son los cambios que se proponen en esta reforma? Bueno, uno de los cambios, como ya lo comentaba nuestro amigo analista, es este cambio es de la configuración de la Suprema Corte, que, como lo decía, actualmente funciona con 2 salas y el Pleno en digamos, los aspectos, en los asuntos más relevantes. Entonces, uno de los grandes cambios que propone la reforma es que se reduzca el número de ministros, actualmente de 11 a 9 ministros. También que ya no duren, digamos, los 15 años que cada ministro dura en el encargo, ahora sea a 12 años. Esto me parece que la finalidad es para ajustarlo a los tiempos, digamos, a los sexenios. O sea, al durar 12 años se ajustaría justo en el cambio del Poder Ejecutivo, de los sexenios, que corresponda a 2 sexenios. También otra de las cuestiones que proponen es eliminar esta prerrogativa que tienen los ministros de la pensión vitalicia y que se ajuste los ingresos o la remuneración que tienen estos ministros con esta cantidad máxima de lo que recibe como remuneración el presidente de la República. Esto tratándose de la Suprema Corte. En ese sentido, perdóname, en ese sentido me llama la atención justamente esto, la reducción del número de ministros de 11 a 9, ya que algo que me preocupa mucho es cómo es lo que realmente creo que está afectando en la reforma. Si bien es cierto, van a reducirse ministros, van a votarse, que ya es un tema por tanto complicado, lo que me preocupa es que desde hace 30 años, la reforma del 94, lo que permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a este poder, es poder invalidar leyes que fueran contrarias a la Constitución o a los derechos humanos. Eso es lo que realmente puede hacer el Poder Judicial, o es una de las grandes cosas que puede hacer. Entonces, para que una ley sea invalidada, actualmente se requieren 8 de 11 votos para que eso pase. Estamos hablando del 72%. Pero en la nueva propuesta se está reduciendo a 9 ministros, pero se siguen manteniendo 8 personas o 8 votos para que esa reforma se invalide, lo que significa que ahora se necesita cerca del 90% para que sea una ley invalidada, lo cual está por demás complicado, sobre todo que analizamos casos como aquellos 3 ministros que están muy cercanos a la administración actual, como la ministra Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que generalmente han votado en contra de las decisiones de estos 11 ministros cuando invalidan alguna ley. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, lo que se puede observar
es que ha habido bastante conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, precisamente por esta facultad que tiene el Poder Judicial de poder invalidar estas leyes. A partir del año 2011, con una sentencia que fue muy emblemática de la Suprema Corte, digamos que se constituyó algo que es muy técnico y muy jurídico, que se llama el bloque de regularidad constitucional, lo que implica que digamos que todas las leyes deben estar acordes tanto con la Constitución como con los tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, la Corte tiene la facultad de poder revisar que todas las leyes deban estar, digamos, acordes o deben ser armónicas con la Constitución y con los tratados internacionales. Y en ese sentido, hemos visto que a pesar de que el Poder Legislativo ha emitido muchas leyes, al momento en que alguien promueve una acción de inconstitucionalidad, el Poder Legislativo, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene esa facultad de poder revisar que esa ley sea constitucional o sea convencional, es decir, que esté acorde a los tratados internacionales. Y en caso de que no lo sea, invalidarla. Y eso está creando, digamos, como bastante tensión entre los poderes, porque precisamente los otros dos poderes, como es el Ejecutivo y el Legislativo, consideran que el Poder Legislativo no tiene la legitimidad suficiente para poder invalidar leyes. Básicamente eso sería, digamos, en un primer momento. Uh-huh. A ver, me has tocado muchos temas, así, con esa sutileza que te caracteriza, pero a mí me brincan muchas cosas, ¿no? La primera y a lo mejor la menos relevante es el tope salarial que se pretende que tengan los ministros. Obedece a un discurso pues que ha tenido el presidente hasta este momento, pero falta explicar a qué obedecen los salarios de estos ministros a los que nos referimos, y falta explicar que no todos los ministros ganan lo mismo. ¿Es correcto? Bueno, estos salarios, empezaría, más bien por la propuesta del presidente de, digamos, topar los salarios. Esa propuesta viene muy acorde con esta visión de un nuevo Estado en la cual se concibe como un Estado en donde no debe haber un gasto suntuoso o superfluo, en donde todos los actores, que ejercen el poder en nuestro país, sean, como conscientes de la situación en la que vive la mayoría de las personas, y por ende que no sea tan grande la desigualdad entre la persona, digamos, que gana un salario mínimo y la persona que ejerce un alto cargo en nuestro país, y esto lo hemos oído en el discurso del presidente. Y creo que en ese sentido es muy congruente esa propuesta. Sin embargo... Pero en realidad eso no abona a la justicia social. O sea, el hecho de que A gane lo mismo que gana B, en realidad no hace que B gane más, ni que la calidad de vida de B sea mejor, ¿no? Es correcto, porque si bien es cierto, eso es parcialmente correcto, pero también lo es que el alto nivel tanto de especialización, de estudio de las personas que ejercen estos cargos, digamos que también merece tener esas remuneraciones excepcionales. O sea, si bien es cierto, no todos en el país ganan esas cantidades, pero también es cierto que el trabajo que se hace es un trabajo extremadamente profesional y excepcional. O sea, tan es así que hablamos de 11 ministros, no hablamos de más personas. Y atendiendo a ese trabajo
tan característico, tan particular, tan excepcional, es que tiene esa consideración de esas remuneraciones, y hablaríamos casi como a nivel de un secretario de Estado. Porque además no podemos la responsabilidad corresponde a eso, ¿no? O sea, el correcto. nivel de responsabilidad corresponde a eso. Así es, de responsabilidad, de especialización y también, deberíamos decirlo, también de compromiso, porque una persona que asume ese encargo no es una persona que pueda hacer una vida común, normal, que pueda disfrutar de su tiempo libre como generalmente todos lo podemos hacer. Entonces eso de alguna manera se traduce en esa remuneración también excepcional que se hace en atención a todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Uh-huh. Y también que esas cantidades, no, a pesar de que suene mucho, pero tratándose del dinero público, digamos, del presupuesto que hay, es básicamente ni siquiera representativo, es una cantidad muy pequeña para toda la función que significa. Ajá. Básicamente el presupuesto es una cuestión bastante ostentosa, bastante grande, porque estamos hablando que es el dinero que todos los mexicanos aportan, y que las cantidades que se pagan por salarios o remuneraciones, tanto a los ministros como al presidente, como a los secretarios de Estado, como a los legisladores, básicamente no son ni siquiera una gran parte de todo ese presupuesto. Y ahora que estás hablando, perdóname, que te interrumpa acá, pero sí me gustaría que la audiencia sepa que toda la información relativa a la remuneración de los puestos del Poder Judicial es información pública. Entonces, si usted quiere saber cuánto es lo que gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo invito a que en su navegador ponga usted tabulador del Poder Judicial y va a encontrar el presupuesto analítico de plazas del Poder Judicial de la Federación con percepciones netas en el anexo 2, que corresponde a la página 8. Ahí usted va a poder ver las múltiples descripciones de puestos que existen, y para su mayor explicación va usted a encontrar que hay posiciones desde 7,000 pesos como sueldo base, con una compensación de 29,000 pesos aproximadamente, y también hay sueldos bases de 6,000 pesos con una compensación garantizada de 15,000. Y entonces aquí conviene explicarle a quienes nos escuchan que en el Estado pues existe un método, un esquema de pago donde a los funcionarios se les garantiza un sueldo base de X cantidad, y otra parte que compone su salario es la compensación garantizada. Entonces, cuando un funcionario se va a retirar, cuando ya cumplió los años de servicio, ese funcionario, imaginen ustedes que ganaba 10 pesos integrado, de los cuales su sueldo eran 4 pesos y los otros 6 eran compensación garantizada, pues el cálculo de su jubilación se hace sobre el sueldo base. Entonces, usted que está escuchándonos, recuerde que los funcionarios que trabajan para nosotros no están considerados de la misma forma que lo estamos todos los que trabajamos en la iniciativa privada. O sea, con lo que usted está registrado ante el IMSS, que es lo que le va a contar para su jubilación o su retiro o su afore, no es igual que lo que gana un funcionario público. Entonces, hay que también entender y explicar esto. ¿Es correcto, M? Sí, es correcto. Y bueno, yo agregaría nada más que a partir de la reforma de 2007, también estos mismos, o nosotros mismos como servidores públicos, hay quienes únicamente tienen su cuenta individual, en donde básicamente tu retiro es conforme a lo que tú hayas aportado. Entonces, y las aportaciones son proporcionales, pues ahora sí que a tu sueldo integrado. Es una participación de ese sueldo integrado, como todos los mexicanos lo vas aportando a tu subcuenta individual, y eso posiblemente será para tu retiro. Es decir,
estas pensiones vitalicias que hay para los ministros es únicamente en atención a esa función tan particular, pero no para todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, es únicamente para ciertos puestos que serían los más representativos, digamos. Entonces, si habláramos de una reforma judicial justa, pues tendríamos que estar hablando de mejorar las calidades laborales de todos los que forman parte de ese Poder Judicial, ¿no? Sí, es correcto. Sobre todo, o sea, es que aquí yo creo que se trata o que sí es necesaria una reforma que vaya más acorde con esta nueva configuración de nación que tenemos a partir de estos proyectos que tienen, digamos, cada gobierno trae su propio proyecto y su propia visión del Estado. Y sí, por supuesto que es necesario ajustarla a la realidad que tenemos actualmente y también con base en esos principios que nos rigen como nación. Sin embargo, no solo centrarnos en una parte como sería, por ejemplo, en este caso los salarios, sino esta cuestión de que esta reforma, y me voy a ir un poquito saliéndome de los salarios, también está enfocada en, de alguna manera, que bajo un discurso de que hay corrupción y bajo un discurso de que hay nepotismo, se cambie esta forma de elegir a los jueces y a los ministros y a los magistrados, y no solo toque los salarios, sino también toque esos derechos laborales que, a pesar de que sean jueces, magistrados y ministros, son personas y también gozan de ellos, y que de alguna manera tampoco podemos violentar esos derechos en aras de transformar, digamos, tajantemente la visión que tenemos como Estado. Analista tiene preguntas. Una de las preguntas que tenemos es: ¿cuál sería tu evaluación general de los cambios propuestos a esta reforma? ¿Y consideras que se abordarían de manera adecuada los principales retos que enfrenta el sistema de justicia en México? Bueno, uno de los principales cambios es aparte de la configuración del número de ministros de la Corte, es la forma en cómo se va a elegir. Actualmente a los ministros de la Corte se les elige a través de una terna que propone el presidente, y de esa terna la vota, en este caso, el Poder Legislativo. Los senadores son quienes eligen de esa terna a la persona que va a ocupar ese cargo. Y actualmente la propuesta es que se proponga a 10 personas por parte del Poder Ejecutivo, 10 personas por parte del Poder Legislativo y 10 personas por parte del Poder Judicial, y estas personas sean elegidas por voto popular. Y en el caso de los ministros, yo me atrevería a decir que, si bien es cierto, podría ser un cambio tajante, pero podría de alguna manera funcionar. O sea, podría darse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los ministros quienes están tomando estas decisiones y quienes van a llevar el rumbo de nuestro país hacia esta nueva configuración del Estado. Pero lo muy preocupante de la reforma es que esta forma de elección también se traslade a los jueces y a los magistrados. Y voy a explicar por qué. Actualmente hay una ley de carrera judicial. Esta ley de carrera judicial exige que quien aspire a ser juez debe haber sido secretario de juzgado por lo menos 5 años. Y después de 5 años debe concursar en un concurso que tiene 3 etapas. Una etapa de un examen de conocimiento escrito, una etapa de un caso práctico y una etapa de un examen de conocimientos oral. Y estos concursos son eliminatorios, es decir, solo triunfan o solo vencen estos concursos las personas que demuestran las más altas calificaciones. Entonces, si tomamos en cuenta que se necesitan 5 años de secretario de un juzgado, pero aparte vamos a hacer todos estos exámenes, y terminando los exámenes está contemplado un curso de formación para la función judicial, estamos hablando de personas muy preparadas, muy capacitadas y muy profesionales para poder ejercer esa función tan delicada.
Y si nosotros como ciudadanos votáramos con base en nuestra preferencia, podríamos cometer errores al momento de elegir a una persona y elegirla por cuestiones que poco o nada tengan que ver con esa capacidad para ejercer esa función. ¿Y qué problemática nos puede atraer? Que cuando nosotros vayamos a solicitar que un juez nos resuelva nuestro caso de una pensión alimenticia o nuestro caso del cumplimiento de un contrato, del cumplimiento de un contrato de arrendamiento o incluso de un delito, la persona que vaya a decidir no sea la persona más adecuada y haya muchos errores en esas decisiones. Y si lo vemos que va a ser en todo el país, que va a ser con todos estos 1,600 jueces y magistrados, pues básicamente nosotros como ciudadanos, en nuestros problemas diarios, cuando tengamos que pisar un juzgado y solicitar, digamos, que intervenga un juez, corremos el riesgo de que haya muchos errores judiciales. Esto que estás señalando es fundamental y es una parte de lo que la reforma al Poder Judicial propone, porque es muy extenso. Queremos decirle a nuestro auditorio que si quieren conocer más de esto, por supuesto, si nos lo permiten quienes nos hospedan acá, vamos a hacer una segunda parte de esto porque no podemos terminar ahora. Tenemos que hablar de qué se pretende hacer con el Consejo de la Judicatura Federal y es más, ¿qué es el Consejo de la Judicatura Federal? ¿No? Porque mucha gente no lo entiende, yo me incluyo. Pero antes de terminar, porque ya estamos sobre tiempo, el objetivo de esta reforma es que la población tenga acceso a una justicia expedita, transparente, gratuita, ¿no? Esa es la razón de existencia de esta reforma. Pero por ningún lugar de la reforma yo veo que hablen del Ministerio Público. Por ningún lugar yo veo que hablen de la Fiscalía, de las fiscalías analistas. En ese sentido, antes de que nos pueda responder esa pregunta, un tema importante es que el 63% de los asuntos se resuelven en la justicia local, no en el marco federal. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y pareciera que existe insuficiencia en la estructura del personal del Poder Judicial, ya que se dice que por cada 100,000 habitantes debemos de tener al menos 64 juzgadores y actualmente solamente tenemos 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Así que así es como está el Poder Judicial, así es como está trabajando estos 11 ministros con la carga que están llevando. Hay que recordar que eran 21 en el 94, ahora son 11 y ahora pretenden que sean 9. ¿Qué tan expedito va a ser esto? Ahora sí, perdón, esperamos tu respuesta. Sí, es correcto esta cuestión. Hemos escuchado en muchos foros que se dice o se responsabiliza al Poder Judicial de la Federación de esta crisis, de que los asuntos tardan mucho, de que hay muchas personas sin recibir sentencia después de muchos años, básicamente de que no se imparte justicia y que la justicia en nuestro país no es pronta y no es expedita. Sin embargo, como lo acaba de comentar Analista, es verdad, nosotros cuando tenemos un problema en la vida diaria, supongamos que queremos ir a solicitar la pensión alimenticia a alguien o quieres el cumplimiento de un contrato, que te paguen un pagaré, no vas ante un juez federal. Lo correcto es iniciar ante el juez de tu localidad, vas al juez del estado. Ajá. Estos jueces no forman parte del Poder Judicial de la Federación, forman parte de poderes judiciales de los estados. Ahora, tampoco podemos, digamos, como que culparlos así en un primer momento, porque la parte, digamos, del presupuesto que se le destina, del presupuesto público, recordemos que el presupuesto es el dinero de todos los mexicanos que recauda el país y que después se reparte para poder llevar a cabo las funciones del gobierno. ¿eh?
Bueno, este presupuesto que se le da a los poderes judiciales, tanto de los estados como de la federación, ha ido disminuyendo. A través de los años ha ido disminuyendo. Y por el contrario, la cantidad de personas ha ido aumentando. A más personas hay más problemas jurídicos, hay más conflictos, hay más juicios, y sin embargo tenemos menos presupuesto, menos dinero para poder invertir en infraestructura, es decir, en más juzgados, para poder contratar más jueces, para tener, el juez no solo trabaja él, detrás de él hay un montón de personas, todas igualmente calificadas, para poder, digamos, resolver estos asuntos. Entonces, sin ese presupuesto no se puede contratar más personas y por ende es insuficiente y obviamente toma más tiempo resolver un asunto porque hay más gente. O sea, estadísticamente la gente aumenta. Ajá. Eso por un lado. Ahora, por el otro, hubo en el 2008 un cambio de sistema penal. Anteriormente teníamos un sistema al que le llamamos el sistema tradicional y ahora tenemos el sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio lo que hizo fue que se le dio herramientas tanto al Ministerio Público como a los abogados defensores para que pudieran, digamos, poder dirimir un asunto, es decir, poder llevar ante un juez penal cada quien sus pruebas y poder probar frente a él, pero el juez está limitado únicamente para lo que haga el Ministerio Público o la defensa o los defensores. Y otra de las cuestiones que también redundaría en el presupuesto sería esta falta de presupuesto para las fiscalías de todo el país, tanto la Fiscalía General como las fiscalías de los estados. Nuevamente volvemos al punto, al haber más gente, evidentemente crecen los problemas, crecen los conflictos, hay más delitos y al haber menos dinero del presupuesto para aumentar el personal en los ministerios públicos, para crear más, digamos, más agencias del Ministerio Público, más fiscalías, por ende el servicio que prestan pues está bastante limitado. También no hay una capacitación, digamos, tan exhaustiva como lo tiene el Poder Judicial de la Federación y eso al final se traduce en que muchas de las carpetas de investigación tienen errores, tienen fallas, tienen ausencia a lo mejor de alguna prueba que puede ser determinante o como tienen que salir rápido los asuntos porque son muchísimos, cuando se presentan en un juicio, si en el juicio no cumplen todas las reglas que se requieren, digamos, de acuerdo con las leyes, si no son respetuosas de los derechos humanos, entonces no pueden ser tomadas en cuenta. O si faltan pruebas para poder determinar que una persona cometió un delito, recordemos que a una persona tiene la presunción de inocencia y no se le puede, digamos, sentenciar cuando se tiene duda. Se sentencia a una persona cuando quedó demostrado, sin que haya duda razonable de que efectivamente la persona cometió ese delito. Entonces, hay muchas personas que están libres porque no se logró acreditar su responsabilidad y no se logra acreditar porque no se hizo un trabajo de investigación adecuada, no se ofrecieron pruebas y no se ofrecieron pruebas pues porque hay una carencia de personal, hay mucho trabajo para pocas personas y pues al final de cuentas todos los servidores públicos, al final de cuentas somos personas que tenemos una capacidad limitada. No, una buena intención sería atender todos los asuntos y la limitación es primeramente la capacidad física que tenemos todas las personas para poder desarrollar nuestro trabajo. Eso sería. Para abonar a lo que me dice, si usted es amigo, familiar, pariente, conocido de un ministerio público, pregúntele cuántas carpetas vivas tiene y le va a decir cuántas tiene y usted haga la cuenta y le da la vida para atender a todas esas. Un buen amigo, Ministerio Público, tenía 15,000 carpetas vivas poco antes de que le diera un
una embolia por la cantidad de trabajo. Entonces, esto que estamos viendo ahora es un problema que no puede ser atendido únicamente desde una visión hacia el Poder Judicial. Esta reforma requiere una comprensión mucho más amplia y más profunda, y requiere también de nosotros como ciudadanos, pues que nos empapemos de este poder, del proceso judicial, del proceso de impartición de justicia en México, y que comprendamos que cuando estamos en un juzgado de cualquier tipo, tenemos enfrente de nosotros a una persona que tiene 15,000 carpetas detrás posiblemente, y antes y después de nosotros va a estar N cantidad de personas con nuevos y diferentes problemas. Por lo tanto, necesitamos que los recursos públicos se amplíen en determinados espacios para que podamos tener servicios de calidad. De la misma forma en que se solicitan más recursos para el sector público educativo, se solicitan más recursos para tener un servicio médico como de Dinamarca, pues así también se requieren más recursos para tener un sistema de justicia pública pronta y expedita. Querido analista, algo más para cerrar, porque el día de hoy nos hemos extendido a propósito pues de este tema tan complejo y tan interesante. Pues que es un tema realmente importante. Nosotros llevamos al menos 3 programas donde tratamos de darles un poquito más de luz sobre lo que significa esta reforma, sobre lo que significa el Poder Judicial. Seguramente haremos más programas del tema, pero imagínese usted, si con estos programas no es suficiente la información que necesitamos conocer, ¿cuánto necesitaremos para ser capaces de votar por un ministro? Quédese con esa reflexión, porque yo hasta ahorita no encuentro el cómo voy a votar por un ministro. Querida M, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado esta noche. Agradecemos también a todos ustedes que nos hicieron el favor de su atención, a la producción que está detrás de cámaras y de micrófonos, y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Adiós. Muchas gracias, Emi. Adiós, hasta luego y muchas gracias por la invitación. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.